mente sin cuerpo. Muchos ateos materialistas pues están muy confundidos, dicen que pues ya está demostrado desde el ateísmo materialista cientificista que es el cerebro el que produce la mente y la conciencia. Por tanto, no pueden existir cosas fantasmagóricas como almas y mucho menos como Dios. Para que haya una mente gigante tendría que haber un cerebro totototote gigante que sostuviera esa mente. La mente necesita un sustrato material, claman los ateos materialistas. Entonces, pues ya te ganamos, Archimago, ya no hay religión, no hay espiritualidad, no hay alma, no hay Dios. Ganamos los ateos. Lástima que cuando ganan los ateos, de todas maneras pierden, porque eso significa que somos autómatas sin libertad en una obra demencial absurda. Vamos a tontear, vamos a morir y vamos a desaparecer por siempre. Muy bien, ateos, ustedes ganaron. Bueno, está bien. ¿Los sacaré de su error o los dejaré en su error? Bueno, hoy me siento un poco, pues, caritativo. Y bueno, también sé que de todas maneras no lo van a entender, porque la creencia atea pues es una creencia, por más que les digas las cosas claras, directas, pues van a seguir creyendo que lo suyo no es creencia. Ellos son los no creyentes, son los sapientes, no te están preguntando, te están diciendo el cerebro es el que produce la mente y la conciencia y está científicamente demostrado. Pero bueno, para todos aquellos que se estén preguntando, que no sean ateos materialistas, creyentes ateos materialistas, ¿qué podríamos contestar a estos ateos materialistas? Bueno, en primer lugar, para que tú demuestres que un cerebro material produce la mente y la conciencia, en primerísimo lugar tendrías que demostrar el materialismo. Tendrías que demostrar que la materia existe más allá de la mente y del pensamiento, que la materia tiene existencia propia fuera de la mente y las experiencias y que no depende ni de la mente ni de las experiencias para poder existir. Entonces, si tú quieres demostrar que un cerebro material produce la mente y la conciencia, pues primero demuéstrame que existe un cerebro material, entendido desde el materialismo. Porque todos los cerebros que conocemos las mentes son por definición mentales, son experiencias, son qualias, son información, son pensamiento dentro de nuestras mentes. Por tanto, los cerebros materiales no pueden producir la mente o la conciencia porque no existen los cerebros materiales, porque ninguna mente jamás ha demostrado, ha conocido, ha medido, ha estudiado, ha experimentado un cerebro que no sea experiencia dentro de la mente. Entonces, pues obviamente es absurdo lo que dicen los ateos, porque además están bloqueando, porque ni siquiera pueden definir lo que es la mente o lo que es la conciencia, mucho menos definirla en términos físicos, si creen que nada más es algo físico, y mucho menos pueden demostrar el materialismo. Si no puedes demostrar que existe la materia del materialismo, pues menos puedes demostrar que existe un cerebro material y menos puedes demostrar que ese cerebro material está produciendo la mente y la conciencia. De hecho, es justamente al revés. Es la mente y la conciencia la que piensa, la que forma los cerebros. Por lo tanto, la mente es el contenedor y los cerebros son el contenido. No puede ser entonces que los cerebros sean los que produzcan y los que contengan la mente, porque el contenido no puede ser el contenedor. Si la mente es la que genera los cerebros, no pueden ser los cerebros los que generan la mente. Es el argumento circular materialista. ¿Cómo sabes que un cerebro material produce la mente y la conciencia? Porque me lo dijo el materialismo. ¿Y cómo sabes que el materialismo es cierto? Pues que no has visto que el cerebro produce la mente y la conciencia. ¿Y cómo lo sabes? Porque me lo dijo el materialismo. ¿Y por qué te lo dijo el materialismo? Porque el cerebro produce la mente y la conciencia. Es un argumento circular absurdísimo. Y bueno, aquí se las podemos matar a los ateos de otras muchas formas. Por ejemplo, la conciencia. Si tú dices desde el naturalismo, desde el cientificismo, desde el fisicalismo, que la conciencia es algo físico, bueno, pues agarra un libro de física y señálame qué cosa física es. Desde luego jamás vas a encontrar la conciencia en un libro de física, porque la conciencia no es algo físico. Y no solo no es algo físico, sino que de hecho es una categoría superior, porque tú eres una conciencia y tú eres lo que observa lo físico. Por definición, tú estás por encima de lo físico, más allá de lo físico. Eres metafísico observando lo físico.
Entonces la conciencia no solo no es algo físico, sino que la conciencia es justamente lo que observa y lo que contiene lo físico, entendido desde el idealismo, no desde el materialismo, porque obviamente los ateos confunden y piensan que este mundo físico que vivimos es equivalente al mundo material que ellos suponen, pero el mundo físico que vivimos es un mundo mental físico, no un mundo material de otra dimensión físico. Entonces, bueno, ahí van cayendo todas las fantasías de los ateos que creían que estaba 100% demostrado. Güey, si ni siquiera me puedes demostrar que existe la materia fuera de la mente, mucho menos me vas a poder demostrar. O bien, si quieres, te reto, demuéstrame que existe un cerebro material sin recurrir a la experiencia, sin recurrir a la mente, sin recurrir al pensamiento, y ese ideal lo estudiamos y vemos cómo o si es que puede producir mente y conciencia. En tanto tú no me demuestres un cerebro que no sea pensamiento, que no sea experiencia, que no sea qualia, pues cómo carajos me vas a querer demostrar que ese cerebro está produciendo una mente y una conciencia que, por cierto, ni siquiera eres capaz de definir, que no puedes definir en términos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí empiezan también otras locuras de los ateos. Lo que pasa es que ellos sienten que necesitan ese sustrato material. Es que archimago, para que haya una conciencia, una mente, necesito algo sólido, una base dura, una base fuerte, una base tangible. Lo cual es muy gracioso, porque todos esos simplemente son qualias dentro de la mente. No se dan cuenta que la solidez, que la dureza, que la tangibilidad son solamente qualias dentro de la mente. Es gracioso que basen casi todo su materialismo en sensaciones táctiles. No se dan cuenta además que solo son sensaciones táctiles, porque es lo más tosco y lo más burdo que tenemos de las experiencias. Entonces, como los ateos son toscos y burdos, como quieren tener esta visión sólida, tangible y dura de una materia que es la que tiene que ser un sustento, una base fuerte que esté abajo de todo, pues se basan en estas sensaciones táctiles para intentar imponer un materialismo absurdo. Pero bueno, no, esto es completamente inconscientes. Incluso la ciencia moderna, si quieres definir lo que es materia, es un desastre. Y la materia que hemos visto, pues es desde la ciencia parece más intangible, más fantasmagórica de lo que muchos pensarían. Empezando porque la materia bariónica pues es muy poco, pues hay más, dicen que tal vez haya mucha más energía oscura, materia oscura, y la materia, pues la materia bariónica, la que forma nuestros cuerpos, los planetas y todo, además de ser muy escasa, es básicamente puro espacio vacío. Si ves las distancias entre protones, neutrones y todo eso, pues es casi nada. Y luego de todas maneras, ¿crees que en algún momento vas a llegar a una partícula final fundamental y que esa partícula ya va a ser una caniquita sólida, tangible, que eso va a sustentar todo? ¿En verdad crees eso? ¿De qué crees que estaría hecha esa partícula? ¿De materia pura? ¿Sería la partícula? Es que no se dan cuenta que al final básicamente estamos llegando que todo simplemente es información y puras matemáticas. Todo se vuelve tan intangible, pues prácticamente solo son intercambios, es energía, son vibraciones y cosas así. ¿Qué puede ser más fantasmagórico, más intangible, más inmaterial que un campo, que una fuerza? De hecho, el hecho que tú no puedas traspasar paredes y parezcan sólidas tampoco depende realmente de una solidez. Son fuerzas intangibles que se repelen. Ni siquiera llegas a tocar la pared. Cuando acercas tu mano, los campos, las cargas chocan entre ellas y eso es lo que repele tu mano. Técnicamente ni siquiera llegas a tocarla. Pero bueno, sigues pensando que decir que algo tiene una base material ya lo hace sólido, ya lo hace tangible, ya lo hace fuerte, ya le da la sustancia que necesitas para poder mantener tu realidad ilusoria. Pero bueno, no quiero andar tanto en esto de la materia, porque además todo eso es materia de nuestras experiencias. Cuando nosotros estudiamos este mundo mental, es lo que estamos encontrando. Porque los ateos, además, muy brutos, creen que cuando estudiamos eso, estudiamos un mundo más allá de las experiencias. Pero por definición, no puedes estudiar un mundo más allá de las experiencias. No puedes experimentar con él. Solo puedes experimentar con el mundo de tus experiencias, con este mundo mental. Entonces, bueno, ahí tienes a los ateos que no pueden definir lo que es la materia, no la pueden encontrar,
pierden toda su tangibilidad, su dureza, todo su relleno que puede sostener las cosas, no pueden definir la conciencia, no pueden ni siquiera demostrar que existen cerebros materiales, pero según ellos ya está completamente demostrado que el cerebro forma la mente y la conciencia. Pues que vayan y recojan su premio Nobel, porque yo estoy al tanto de las últimas noticias de mente, de conciencia, pues ya ven que son mis temas, y de hecho siguen diciendo que estamos en pañales desde hace como 20 años que estoy en eso, y siguen diciendo, es que la ciencia en esto está en pañales, y de todas maneras, es completamente falso que se ha demostrado completamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú no puedes estudiar un cerebro material, entendido desde el materialismo, porque si está más allá de las experiencias, más allá de la experimentación. No lo puedes medir, no lo puedes tocar, no puedes hacer absolutamente nada con él. Tú lo que trabajas, lo que conoces, con lo que experimentas, es con el cerebro de tus experiencias. Entonces, toda la ciencia, lo que ha estudiado, no son cerebros materiales, ha estudiado cerebros mentales, cerebros que están dentro de nuestras mentes, cerebros que están dentro de nuestras conciencias, cerebros que están dentro de nuestras experiencias. Con eso sí puedes experimentar. Entonces, a lo mucho podrás decir, bueno, yo estudié este cerebro dentro de mis experiencias, este cerebro mental, este cerebro hecho de qualias, de experiencias, de información, y lo asocié a una mente o a una conciencia de una persona. Es lo más que puede llegar a hacer la ciencia, decir que tú estudiaste el cerebro de tus experiencias y correlacionarlo con alguna mente o con la conciencia de alguna persona, pero es correlación porque ni siquiera ahí hay causalidad. Correlación significa que si tú afectas el cerebro, afectas la persona, o que si la persona modifica su mente o sus pensamientos, afecta al cerebro. Hay una relación entre esa persona y ese cerebro mental. Es lo más que ha llegado la ciencia. La ciencia jamás de los jamases ha dicho que ese cerebro mental y esa conciencia sea una causalidad, sino una correlación, y mucho menos jamás de los jamases ha dicho que ese cerebro sea un cerebro material que está causando además a la conciencia. Ningún alma jamás ha trabajado, ha estudiado, ha medido, ha interpretado un cerebro material, porque no existen. Solo hemos trabajado, medido, estudiado, interpretado, experimentado con cerebros mentales. Ahora, ¿qué pasa cuando tú experimentas con un cerebro mental? Ese cerebro mental a lo mucho lo puedes correlacionar con una mente y con una conciencia, pero ni siquiera puedes hablar de causalidad. Solo puedes agarrar y decir, este cerebro mental que estoy estudiando dentro de mi mente está correlacionado a esta conciencia o la mente de esta persona. Si yo afecto este cerebro, se afecta a esa persona. Si esa persona modifica algo de su mente o de su pensamiento, se afecta a este cerebro. A lo mucho estás viendo una correlación que existe entre un cerebro mental y una mente asociada a ese cerebro mental. Esto jamás, nunca de los nunca, ha demostrado causalidad, solo correlación, y jamás, nunca de los nunca, ha sido un cerebro material mágico de otra dimensión, porque los cerebros materiales no existen. Por tanto, ningún cerebro material puede producir la mente o la conciencia. O bien, los reto, muéstrenme un cerebro material y ese día estudiaremos si ese cerebro material puede o no producir todo lo opuesto a él. Eso es completamente falso, es completamente absurdo, pero esa es la creencia que tienen los que se llaman a sí mismos los no creyentes. Ellos creen que eso ya está demostrado, que es un hecho, que es científico, que el materialismo ya está demostrado, que no es una postura ontológica de la filosofía, etcétera, etcétera, y mil etcéteras. Y por eso se confunden, y por eso dicen, entonces no puede haber una mente sin un sustrato material, no puede haber un Dios, no puede existir una mente procesando todos los cosmos, universos, planos y realidades, porque los ateos materialistas ya sabemos que la mente la produce el cerebro. Pues sí, qué bueno que lo saben, muy bien, bien por ustedes. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Y sí, entiendo que esa es la creencia materialista, justamente es lo que propone la creencia materialista. Lo fundamental desde el materialismo es una materia, es el ser imaginario de los ateos materialistas. Ellos creen que hay una materia en otra dimensión, que existe por sí misma, que se mueve a lo bruto y sin querer, y que forma todo así nomás, forma cosmos, universos, planetas, seres humanos, forma mente y la conciencia por pura casualidad. Esa es la creencia ateo materialista, este ser imaginario que sustenta todo.
Pero deben entender que hay otras personas como los idealistas que proponemos que lo que sostiene a las cosas, la base fundamental de las cosas es la mente, es el sujeto, es la conciencia, es Dios. Para nosotros lo que existe en primer lugar es Dios y todos los demás objetos, cosmos, universos, planos, realidades, todos sus contenidos están sostenidos dentro del sujeto. Lo fundamental, la base es el sujeto. Lo fundamental, la base es la mente. Por tanto, desde el idealismo no nos cuesta ningún trabajo entender que haya una mente sin cuerpo, porque nosotros entendemos que los cuerpos, que los objetos solo pueden existir dentro de las mentes y que solo son qualia, solo son información, solo son pensamientos, solo son fluctuaciones de la mente. La base fundamental, jugosita y cremosita, es la mente, la conciencia, el espíritu, Dios, el alma. Y todo lo demás está sustentado, todos los demás pensamientos relativos, pasajeros, temporales, locales, están dentro de las mentes atemporales, no locales, inmateriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendieron? Saludos, besos y abrazos, Archima.